El sol se ocultaba detrás de la Alhambra, tiñendo el cielo de Granada con tonos dorados y rojizos. La brisa cálida de la tarde acariciaba mi piel mientras caminaba por las estrechas calles empedradas del Albaicín. Aquel lugar siempre me había parecido mágico, como si cada rincón guardara un secreto, una historia no contada. Me llamo Lucía Morales, tengo 27 años y soy restauradora de arte. He pasado los últimos años viajando por España, trabajando en la conservación de pinturas antiguas y esculturas olvidadas por el tiempo. Pero este encargo en particular tenía algo diferente, algo que me atraía de una manera inexplicable. Todo comenzó cuando recibí un misterioso correo de una fundación privada en Granada. Me pedían que restaurara un antiguo cuadro encontrado en un palacio del siglo XVI. No había información sobre el autor ni sobre su procedencia exacta, solo una frase en latín escrita en la parte trasera del lienzo: Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. Desde el primer momento que vi la pintura, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Retrataba a una mujer de cabellos oscuros y mirada enigmática, vestida con un vestido de encaje negro y adornada con un abanico carmesí. Sus ojos, llenos de un misterio insondable, parecían seguirme a donde fuera. Mientras limpiaba con delicadeza la capa de suciedad acumulada durante siglos, noté algo extraño. En una esquina del cuadro, bajo una capa de barniz, había algo oculto. Una especie de firma, o quizás un mensaje. Decidí trabajar hasta tarde aquella noche, sola en el antiguo taller de la fundación, rodeada de estatuas cubiertas con sábanas blancas y documentos polvorientos. Solo el sonido del pincel rozando el lienzo rompía el silencio de la estancia. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, mi corazón latiendo con fuerza. No había nadie. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero entonces noté algo aún más inquietante: la pintura había cambiado sutilmente. La mujer del cuadro estaba sonriendo. La visión de la mujer sonriendo en la pintura me dejó paralizada. ¿Era mi imaginación? Me acerqué lentamente, observando cada trazo con atención. No, era imposible. No había manera de que el cuadro hubiera cambiado por sí mismo. El latido en mi pecho retumbaba como un tambor mientras encendía una lámpara más potente y analizaba cada detalle del rostro en la pintura. Pero no encontré ninguna alteración evidente. ¿Acaso estaba agotada y mi mente me jugaba una mala pasada? Tomé aire y decidí continuar. Usando una solución especial, empecé a limpiar con más precisión la esquina del cuadro donde había visto la posible firma oculta. Poco a poco, la capa de barniz empezó a disolverse, revelando unas letras grabadas con una caligrafía elegante y antigua. Isabel de Alarcón, 1572. Sentí un escalofrío. No había registros de ninguna pintora de ese nombre en el siglo XVI. Pero entonces, si no era la artista, ¿era la mujer retratada? Decidí investigar. Cerré el taller y caminé por las estrechas calles de Granada hasta una pequeña biblioteca histórica en el barrio del Realejo. Un amigo mío, Javier, trabajaba allí y siempre tenía acceso a documentos antiguos que no estaban disponibles al público. Cuando llegué, Javier me recibió con una sonrisa y un abrazo. Lucía, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Necesito tu ayuda. Busco información sobre una mujer llamada Isabel de Alarcón, del siglo XVI. Javier arqueó una ceja. Ese nombre me suena. Déjame ver. Se dirigió a una sala trasera llena de libros encuadernados en cuero y pergaminos frágiles. Mientras buscaba, mi mente seguía dándole vueltas a la pintura. Había algo perturbador en esa mujer, algo que no terminaba de entender. Después de unos minutos, Javier regresó con un libro polvoriento y lo abrió sobre la mesa. Pasó las páginas con cuidado hasta detenerse en una imagen. Aquí está. Isabel de Alarcón. Fue la esposa de don Rodrigo de Mendoza, un noble influyente de la época. Pero hay algo extraño. Miré la imagen.
Era un retrato antiguo de Isabel, la misma mujer del cuadro. ¿Qué tiene de extraño? Pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Javier me miró con seriedad. Dicen que su muerte estuvo rodeada de misterio. Algunos creen que fue asesinada por su propio marido. El aire se volvió más denso en la biblioteca. ¿Por qué? Javier bajó la voz. Se rumorea que ella tenía un amante secreto y que su esposo, en un ataque de celos, la encerró en el palacio, y nunca volvió a ser vista con vida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré de nuevo la imagen en el libro y luego recordé la pintura que estaba restaurando. La expresión de la mujer. Su mirada. Su sonrisa. Como si tratara de decirme algo. Javi, creo que Isabel quiere que la escuchemos. La historia de Isabel de Alarcón no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Regresé al taller con el libro de Javier en la mano y me senté frente al cuadro. La tenue luz de la lámpara hacía que la pintura pareciera aún más inquietante. ¿Qué quieres decirme, Isabel? Murmuré en voz baja, como si esperara una respuesta. El silencio de la sala era casi asfixiante. Solo el leve crujido de la madera antigua rompía la quietud del lugar. Decidí seguir restaurando la obra, con la esperanza de descubrir más pistas. Mientras aplicaba una solución especial en la parte inferior del lienzo, mi pincel se detuvo de golpe. Había otra inscripción oculta. Las letras empezaron a revelarse bajo la luz. Mi respiración se volvió entrecortada mientras las leía. Él me encontró. No había escapatoria. El mensaje me heló la sangre. ¿Podría haberlo escrito la propia Isabel antes de su muerte? La idea era absurda, pero mi intuición me decía que aquella mujer tenía algo que contarme. En ese momento, un leve ruido a mis espaldas me hizo dar un respingo. Me giré rápidamente, pero la sala seguía vacía. Respiré hondo y me dije a mí misma que era solo el cansancio acumulado. Pero cuando volví la vista al cuadro, un detalle había cambiado. Los labios de Isabel, antes curvados en una sonrisa apenas perceptible, ahora parecían un ruego silencioso. Sus ojos oscuros parecían más angustiados, como si en ellos se reflejara el miedo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No podía ser mi imaginación. Algo en esta pintura estaba vivo. Decidí hacer una pausa y despejar mi mente. Caminé hasta el baño del taller y me lavé el rostro con agua fría. Al levantar la vista, me quedé helada. En el espejo, detrás de mí, había una sombra. Un reflejo oscuro, una figura alta con los rasgos distorsionados. Mi respiración se cortó de golpe y me giré en seco, pero no había nadie. Salí del baño temblando. La sensación de que no estaba sola era demasiado intensa. Cerré el taller apresuradamente y salí a la calle, donde el aire fresco de Granada me ayudó a recuperar el aliento. Decidí volver a la biblioteca. Necesitaba hablar con Javier. Cuando llegué, lo encontré en la misma sala de documentos antiguos, revisando un viejo manuscrito. Me miró con sorpresa cuando entré de golpe. Lucía, ¿estás bien? No. Hay algo extraño en ese cuadro. Encontré otra inscripción escondida. Dice, él me encontró. No había escapatoria. El rostro de Javier se oscureció. Eso concuerda con una teoría que encontré. Algunos historiadores creen que Isabel intentó huir de su esposo antes de desaparecer. Hay registros de que alguien vio una mujer vestida de negro corriendo por los jardines del palacio la noche de su desaparición. Pero nadie sabe qué pasó después. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y su esposo? ¿Qué pasó con él? Javier me mostró otra página del libro. En ella, había una pintura antigua de un hombre de mirada severa y barba oscura. Rodrigo de Mendoza murió poco después de la desaparición de Isabel.
Dicen que se volvió paranoico, asegurando que veía su sombra por toda la casa. Terminó encerrado en su habitación, murmurando su nombre hasta su último aliento. Un escalofrío me recorrió la piel. ¿Y el palacio? Todavía existe. Está abandonado en las afueras de la ciudad. Nos miramos en silencio. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que ir allí. Las afueras de Granada estaban envueltas en una niebla espesa cuando Javier y yo nos acercamos al Palacio de los Mendoza. La antigua construcción de piedra, medio en ruinas, se alzaba entre cipreses retorcidos, con sus ventanas oscuras como ojos vacíos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier en voz baja. Tragué saliva y asentí. No podemos dar marcha atrás. Cruzamos la verja oxidada y avanzamos por el sendero cubierto de maleza. Al pisar los escalones de mármol de la entrada, sentí una corriente helada recorrer mi espalda. La puerta de madera crujió al empujarla, revelando un vestíbulo en penumbra, cubierto de polvo y telas de araña. La sensación de estar siendo observados era sofocante. Según los documentos, la habitación de Isabel estaba en el ala oeste, susurró Javier. Nos adentramos en el palacio, iluminando el camino con nuestras linternas. Las paredes estaban adornadas con retratos de los Mendoza, sus ojos pintados observándonos desde la oscuridad. Cada paso que dábamos hacía resonar el suelo de madera, como si los ecos de un pasado olvidado nos envolvieran. Cuando llegamos a la puerta de la habitación de Isabel, una ráfaga de viento helado nos golpeó de lleno. La puerta estaba entreabierta. Javier me miró con nerviosismo. Esto no me gusta. Pero ya no había vuelta atrás. Empujé la puerta y entramos. Era una habitación espaciosa, con un gran ventanal que daba al jardín abandonado. Una cama con dosel enmohecido ocupaba el centro, y un tocador antiguo seguía en su lugar, con un espejo agrietado reflejando la luz de nuestras linternas. Me acerqué al tocador y pasé los dedos por la madera polvorienta. Algo brilló en la superficie, una llave dorada. Mira esto, susurré, levantándola. Pero en cuanto la toqué, un sonido sordo retumbó en la habitación. Un susurro. Débil, lejano, pero inconfundible. Javier y yo nos miramos con el corazón acelerado. Dime que has oído eso, susurró él. Antes de que pudiera responder, el espejo del tocador se oscureció. Ya no reflejaba la habitación, sino algo más. Una figura femenina de cabello negro y vestido de encaje apareció en el cristal. Isabel. Mis pulmones se quedaron sin aire. Isabel nos miraba desde el otro lado del espejo, sus ojos llenos de angustia. Quería decirnos algo. Con manos temblorosas, saqué mi móvil y tomé una foto, pero la pantalla solo mostró nuestro reflejo normal. Está atrapada, murmuré. En ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Javier gritó, corriendo a abrirla, pero la manija no se movía. Las luces de nuestras linternas parpadearon. La habitación se llenó de un frío imposible. Y entonces, lo oímos. Un golpe seco. Otro. Y otro. Algo, o alguien, estaba subiendo por las escaleras. Javier y yo nos miramos con terror. No podíamos ver nada, pero el sonido de pisadas lentas y pesadas se acercaba. El aire se volvió denso. La sombra en el espejo empezó a deformarse. Alguien más estaba allí. Y entonces, una voz profunda y áspera rompió el silencio. No debiste venir. Las luces se apagaron. La oscuridad nos envolvió como un sudario helado. Podía escuchar la respiración entrecortada de Javier a mi lado, el temblor de sus manos mientras intentaba encender la linterna de nuevo. Pero no estábamos solos. El sonido de las pisadas continuaba. Se acercaban lentamente por el pasillo, resonando en el silencio absoluto del palacio.
Intenté tragar el miedo que atenazaba mi garganta. Javier, la llave, susurré, sintiendo el metal frío en mi mano. ¿Qué llave? Preguntó él, con voz entrecortada. La que encontré en el tocador. Tal vez, abre algo. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado nos golpeó y, en el umbral, apareció una figura alta, envuelta en sombras. No tenía rostro. Solo una silueta oscura con unos ojos hundidos como abismos. Rodrigo de Mendoza. Mi cuerpo se paralizó de puro terror. La figura avanzó lentamente, su presencia era opresiva, como si nos estuviera succionando el aire. Ella, es mía. Su voz resonó como un eco del inframundo. Mis dedos se aferraron a la llave con desesperación. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera abrir con ella. Entonces lo vi, en la pared, justo al lado del espejo donde Isabel había aparecido, había una pequeña cerradura en la piedra. Allí. Grité, señalándola. Javier corrió hacia la pared mientras yo intentaba distraer a la sombra, que se movía con lentitud, como si disfrutara de nuestro miedo. Mis manos temblaban cuando introduje la llave en la cerradura. Al girarla, la piedra tembló levemente, y un panel secreto se deslizó, revelando un pequeño compartimento. Dentro, envuelto en polvo y telarañas, había un antiguo pergamino con inscripciones latinas. Veritas liberavit vos, susurré, reconociendo las mismas palabras que había encontrado en la pintura. La sombra de Rodrigo rugió de furia. El viento dentro de la habitación se intensificó, los objetos cayeron al suelo y el espejo del tocador se resquebrajó aún más. Pero entonces, detrás del cristal roto, apareció Isabel. Léelo en voz alta, susurró su reflejo, sus ojos suplicantes. Mi corazón latía con fuerza cuando desdoblé el pergamino y comencé a leer las palabras en latín. Con cada frase, la sombra de Rodrigo se retorcía, como si el aire mismo estuviera desgarrándolo. «Sigue», gritó Javier. Terminé la última línea y, en un instante, un fuerte destello de luz inundó la habitación. La sombra rugió con un sonido inhumano antes de disolverse en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El viento se detuvo. La luz regresó. Miré hacia el espejo. Isabel me observaba, sonriendo. Por primera vez, su rostro reflejaba paz. Lentamente, su imagen se desvaneció hasta que el cristal solo mostró nuestro reflejo. Respiré hondo, mis manos aún temblaban. Javier me miró sin palabras. ¿Se acabó?, susurró. Miré la llave en mis manos. No lo sé. Porque, en la esquina del espejo, había una nueva inscripción. Gracias, pero la verdad aún no ha sido completamente revelada. Nos miramos en silencio. El misterio de Isabel había terminado. Pero otro acababa de comenzar.